¿Qué tal, gente? Estamos en otro video más donde vamos a hablar sobre el procedimiento de extinción. Esta es una de las técnicas más importantes que tenés que aprender a la hora de disminuir o eliminar una conducta problemática. Vamos a ver de qué se trata esto. La extinción, primero vamos a recordar, la extinción es un principio básico. Para esto tenés que ir al video de principios de aprendizaje, en aprendizaje operante, vas a ver lo que es la extinción, ¿sí? Está dentro de lo que es el aprendizaje operante. Es un principio básico que consiste en la eliminación de consecuencias reforzantes de una conducta a fin de disminuir su frecuencia, ¿sí? Es decir, toda conducta que se repite, que se mantiene en el tiempo, que se incrementa en el tiempo, ¿sí? Que tiene una frecuencia alta, esa conducta está siendo reforzada de alguna manera, ya sea positiva, negativamente, con estímulos interoceptivos, esteroceptivos. De cualquier manera está siendo reforzada, si no, no se mantendría. Entonces, si eliminamos esas consecuencias reforzantes, la conducta va a disminuir su frecuencia. La lógica es bastante simple. Para eso, primero necesitamos hacer un análisis funcional, ¿sí? De nada sirve la técnica si no hay análisis funcional. ¿Para qué? Para poder identificar cuáles son el o los reforzador o reforzadores que mantienen esa conducta problema. Entonces, si hay una conducta que se mantenga en el tiempo, es porque hay algo, ¿sí? Hay reforzadores que la están manteniendo. Entonces, ¿cómo podemos saber cuáles son esos reforzadores? A través del análisis funcional. De todo esto ya tenemos videos, ya hemos hablado. Una conducta que deja de ser reforzada disminuirá su frecuencia y cesará. Esto es el principio básico de esta técnica. Vamos con un ejemplo de Guillermo. Es una persona con discapacidad de 54 años de edad, tiene una discapacidad intelectual leve y se ha mudado recientemente a una vivienda tutelada. Una vivienda tutelada sería como esos centros de días que le llamamos acá, porque los padres no podían seguir cuidando de él. Digamos, si él tiene 54 años, los padres, imagínense. Las conductas problemáticas, la historia es un poquito más larga, pero haciendo el cuento corto, las conductas problemáticas es que discutía con el personal del centro cuando le pedían una tarea como limpiar. ¿Sí? Le pedían una tarea, ¿sí? Este era el antecedente. La conducta problema es que discutía y las tareas normalmente eran limpiar, cocinar, entre otras actividades diarias, digamos. Las CP es conductas problema. Solo era ante presencia de personal femenino. O sea, que dentro de esta petición, el estímulo discriminativo que hacía que se emitiera la conducta de discutir era solo cuando era un personal femenino, pidiéndole que haga la tarea. Un segundo. He vuelto a esta cosita de la pizarra para hacerlo un poco más interactiva a la presentación. Entonces, ¿cuál era la conducta problema? Más allá de que discutía, se negaba verbalmente, no lo voy a hacer, y hacía comentarios del tipo, eso es trabajo de mujeres, que lo haga una mujer, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a andar yo lavando los platos o limpiando mi ropa? Hacelo vos, que sos mujer, que lo tengo que andar haciendo yo. Esto duraba aproximadamente 15 minutos hasta finalmente hacer la tarea. O sea, Guillermo se ponía a discutir con las empleadas del lugar, pero finalmente terminaba haciéndolo, ¿sí? Entonces era casi que innecesaria, por así decirle, esa discusión. Pero ahora vamos a ver bien por qué. La consecuencia de la conducta problema, o sea, ¿qué pasaba después? ¿Cuáles son las consecuencias? Perdón, me trabé. Es que la trabajadora, obviamente, se enganchaba en esto y se ponía a discutir con él, acusándolo de que era sexista, machista, intentando convencerlo que mirá, que estas son tareas que podemos hacer hombres y mujeres, que en realidad que todo lo tenemos que hacer.
y se molestaban de manera visible. O sea, Guillermo tiraba un comentario, no, hacelo vos que sos mujer, y la cara, me imagino, de la empleada era totalmente desfigurada ante este comentario. Y finalmente Guillermo terminaba haciendo la tarea. Entonces, acá ya podemos empezar a ver un poco las contingencias de 3 términos y qué podría llegar a estar reforzando esa conducta. Entonces, ¿la intervención en qué consistió? Como la atención del personal femenino estaría reforzando la conducta problema, vean esto, la atención del personal femenino. Entonces, si yo me pongo a discutir con Guillermo, ¿sí? Cuando la empleada se ponía a discutir con Guillermo, ¿qué le estaba dando? Entre comillas, le estaba dando atención. Entonces, ¿cuál era la consecuencia de la conducta problemática? Que si yo me pongo a discutir, recibo atención. La morfología, recuerden que es la forma, era en forma de discusión, de reto, de insulto, de lo que sea. Pero es atención, en fin. Y esa atención es lo que estaría reforzando la conducta problema. Entonces, como esto lo está reforzando, iban a tener que eliminar su atención de manera contingente, ¿sí? En criollo, no responder de ninguna manera. No hacer ni gestos, ni reacciones, ni comentario. Simplemente si Guillermo decía, no, esto hacelo vos, que sos mujer, que esto, que aquello, hacer de cuenta que no escucharon nada. Es difícil. Y ya vamos a ver que estas técnicas de extinción requieren de mucha entereza por parte del entrenador, del educador, del padre, la madre, quien esté aplicando esto. Porque, claro, es difícil que cuando alguien te insulta, no responder de ninguna manera, ni siquiera enojarse, ni siquiera hacer un gesto como decir, sí, no me importa. No, simplemente no dar ninguna muestra de atención. Se les advirtió que las conductas problemas podían empeorar. Es decir, cuando Guillermo insultara o tratara de manera sexista, por ejemplo, a una de las empleadas y la empleada lo ignorase totalmente, es muy probable que esa conducta de insultar, de agredir a la empleada, se incremente en intensidad, en duración, en variación. Fíjese esto de la variación, o sea, va a buscar otros insultos, otras maneras. Con el tema de la intensidad quizá lo va a decir más fuerte. Y la duración, antes eran 15 minutos, ahora quizás sean 20 minutos, 30 minutos. Pero ¿por qué creen que pasa esto? Fíjense, si yo hago esta conducta y normalmente recibo un reforzador, si ahora dejo de recibirlo, voy a volver a emitir la conducta. Pero como no estoy recibiéndolo, voy a hacer la conducta de manera más intensa para intentar encontrar ese reforzador, para que aparezca. Si lo tengo que hacer más intenso, lo tengo que hacer durante más tiempo, o quizás empezar a variar un poco porque alguno de los insultos nuevos que voy a decir va a hacer que se ponga a discutir conmigo. Entonces, eso es lo que se llama, ya lo vamos a ver, es un estallido de conducta. Es algo similar a lo que sucede cuando uno va a prender el interruptor de luz y está la luz cortada, ¿sí? Uno prende una vez y como no prendió la luz, ¿qué hace? Apaga y prende, apaga y prende, apaga y prende un par de veces hasta que dice, ah, ok, no hay luz. Pero, ¿qué es eso de apagar y prender varias veces? Y porque normalmente yo cuando prendo, viene la luz. Como no vino, bueno, vuelvo a intentarlo, vuelvo a intentarlo, vuelvo a intentarlo hasta que venga la luz y no viene. Bueno, listo, si no aparece el reforzador, la conducta se extingue. Ya lo vamos a ver más en profundidad. Entonces, se les advirtió que ante este empeoramiento no debían reforzar de ninguna manera. O sea, de ninguna manera tenían que acceder a lo que Guillermo les decía. Junto al procedimiento de extinción se les indicó felicitarlo, conversar, brindar toda la atención tan pronto hiciera la tarea, ¿sí? Tan pronto mostrara tareas de cooperación, ahí iba a aparecer toda la atención, los reforzadores. Esto es un reforzamiento diferencial de otras conductas que lo vamos a ver en el video que viene, lo vamos a ver en profundidad, pero algo ya hemos venido viendo en los videos anteriores. Es decir, extingo esta conducta y refuerzo esta otra conducta. Como dije, lo vamos a ver en profundidad en el próximo video. Entonces, ¿en qué consiste? O sea, el ejemplo del anterior de Guillermo fue un éxito, ¿sí?
Al principio normal, hizo mayor cantidad de insultos, pero después disminuyó y ante la petición de hacer las tareas domésticas iba y la hacía. No es que tenía un problema con hacerla, o sea, no es que no podía hacerla, es que no quería. Entonces, eso funcionó y cuando lo hacía, cuando accedía de buena gana, cuando hacía comentarios atinados, ahí recibía toda la atención y esas conductas objetivo entonces empezaron a reforzar. Entonces, disminuir conductas problemas con extinción. Este es el objetivo principal de esta intervención. Es uno de los primeros enfoques a tener en cuenta. Es decir, cuando estamos ante una conducta problema, lo primero que vamos a pensar es en la extinción, salvo algunas excepciones que las vamos a ver, ¿sí? Pero tiene que ser como el tratamiento de vanguardia ante conductas problemáticas. O sea, yo veo un conducta problema, lo primero que pienso, extinción. Para eso, análisis funcional. ¿Qué está reforzando esto? Eliminamos reforzadores. Tiene que ser ese procesamiento. Si la conducta problema es frecuente, ¿sí? Si se mantiene o incrementa, es porque está siendo reforzada, lo que dijimos al principio. Ergo, se debe identificar y eliminar la consecuencia reforzante siempre que sea posible. Este de que siempre que sea posible, vamos a ver por qué hay excepciones. Hay veces que no se puede, hay que buscar otra manera. Si la conducta problema deja de ser reforzada, disminuirá hasta extinguirse. Si se identifican los antecedentes y consecuentes de la conducta problema, se identifican los antecedentes y la consecuencia de lo que venimos viendo, identificar el reforzador específico. Esto es importante. Puede ser uno o más, pero normalmente hay uno que es más relevante para esa conducta. Pero tiene que ser una identificación específica. Acá no vale decir, bueno, por ejemplo, le prestan atención. Bueno, ¿cuál es la atención? ¿De qué manera le prestan atención? ¿Es un gesto? ¿Es una palabra? ¿Es algo, una actividad que hace? ¿Se pone a jugar y por eso se divierte? Entonces hay que ser muy, muy específico. Si no vale decir, bueno, se refuerza. No. ¿Se refuerza cómo? ¿Cuándo? ¿Cuál es el reforzador? Tenemos que identificarlo, porque si no lo identificamos, no vamos a poder eliminarlo, ¿sí? Entonces, fundamental identificarlo de manera rigurosa. No podemos asumir que un reforzador particular está manteniendo la conducta, por tanto, todo lo que nos vamos a manejar es una hipótesis de prueba y error. Hipótesis, creo que esto lo está reforzando, vamos a eliminar el reforzador. El primer signo así rápido que podemos ver es que si se incrementa la conducta. Ahí podemos decir, está en un proceso de estallido, quiere decir que dimos en la tecla, sacamos el reforzador. Y obviamente que a mediano plazo va a hacer que la de conducta disminuya, entonces, ok, perfecto. Ahora, eliminamos el reforzador y la conducta se mantiene como si nada, o sea, no hay un incremento. Y bueno, esperemos un ratito a ver si disminuye. ¿Sí? Esperemos, hagamos varios ensayos a ver si disminuye. No disminuye, ok, ese no era el reforzador, claramente hay otro reforzador. Por eso es fundamental hacer un buen análisis funcional de la conducta. Mismas conductas pueden ser mantenidas por reforzadores diferentes, ¿sí? No hay que asumir de entrada un reforzador. No hay que asumir que a una persona, porque se le esté dando atención, eso lo refuerza. ¿Sí? Porque hay personas que cuando reciben mucha atención, al contrario, no se refuerza, es algo aversivo. Hay gente que si, por ejemplo, participa en clase, levanta la mano y el profesor le dice, bien, qué genio que sos, qué excelente participación que acabas de tener, y todos se dan vuelta a mirarlo, hay personas a las que eso le va a encantar y va a ser más probable que participe, y hay otras personas a las que eso es una situación terriblemente aversiva, y entonces más que un reforzador positivo es un castigo positivo, ¿sí? Pues la contingencia de estimulación aversiva, entonces la persona no participa nunca más. Entonces, mismas conductas pueden ser mantenidas por reforzadores diferentes, o incluso en la misma persona, ¿sí? Por ejemplo, una nena puede estar llorando para recibir la atención de la madre, ¿sí? Cuando está, por ejemplo, se siente sola, llora, recibe la atención de la madre,
Y otras veces está haciendo la tarea y se pone a llorar porque no quiere hacer tarea, está frustrada, por ejemplo, no les gusta, se pone a llorar y puede salir a jugar un ratito y evita la tarea. Entonces, misma conducta, llorar, puede ser mantenida por reforzadores muy distintos. Por eso es fundamental, vuelvo a repetir, el análisis funcional. Vamos a ver ahora cuáles son. Acá vamos a hacer una guía de 4 principales reforzadores, ¿sí? ¿Cuáles son los que uno más o menos tiene que tener en cuenta de entrada? Para hacer el análisis funcional son como estas pistas. Uno tiene que ver que puede haber un reforzamiento social positivo en la conducta, reforzamiento social negativo, vamos a poner en otro color, reforzamiento automático positivo y reforzamiento automático negativo. ¿Qué es esto? Los reforzamientos sociales son aquellos reforzadores que vienen dados, vienen mediados por otra persona, ¿sí? No puede accederse solo. Por ejemplo, si hablamos de positivo, es que tras la emisión de la conducta puedo acceder a distintas actividades, objetos y atención que me pueda dar otra persona. Por ejemplo, en el colegio, el chico que, bueno, vas a poder salir 5 minutos antes al recreo, por ejemplo, o tienen 10 minutos más de recreo. Ese reforzador es mediado por otra persona, en este caso la docente, y es un reforzador social positivo. Objetos que te puedan dar, típico, plata, juguetes, comida, bueno, en actividades pueden ser salidas. Mirá, terminate la tarea y salimos este fin de semana a, no sé, a un parque de diversiones. Atención, que este es fundamental y hay muchos padres, madres, educadores que no le... Bueno, obviamente que esto lo estoy poniendo en ejemplo de niños, pero en todo nos pasa que la atención es uno de los reforzadores más importantes que podemos tener como especie humana y es muy subestimado lo que podemos hacer simplemente prestando atención. Es increíble. Hay gente que cree que comprar cosas reemplaza a la atención, que dar objetos reemplaza a la atención, y no, nada reemplaza a la atención. Reforzamiento social negativo es similar al anterior, nada más que en vez de agregarse una estimulación apetitiva, se retira una estimulación aversiva. Entonces, cuando la otra persona finaliza una forma de interacción, tarea o actividad aversiva, ¿sí? Entonces, acá podemos ver algunos ejemplos de manipulación. No sé, pelea de parejas, por ejemplo, el tipo quiere ir a algún lado, la mujer no quiere, entonces, ¿la mujer qué hace? Por ejemplo, ¿no? se pone a llorar. Se pone a llorar, a victimizarse, como podríamos decirlo entre comillas. Entonces, la persona, ¿qué hace? Bueno, mirá, está bien, nos quedamos en casa, ¿sí? Le hace caso. La conducta sería, entre comillas, hacerle caso. Hacía lo que quiere la otra pareja. Esto lo puede hacer el hombre o la mujer, es lo mismo. Hacerle caso. Esa conducta se va a ver reforzada socialmente de manera negativa. ¿Por qué? Porque yo le hago caso y la otra persona finaliza una estimulación aversiva. De repente deja de hacerme sentir mal, de hacerme sentir incómodo, deja de... Entonces yo me siento más relajado, bueno, nos quedamos acá y es más probable que la próxima vez, cuando la otra persona no esté de acuerdo con algo y se vuelva a victimizar, vuelva a hacer lo mismo. Entonces ahí entramos en círculos de manipulación bastante heavies. Bueno, en esto sería interacción, tarea o actividad aversiva, ¿sí? Esto típico, miren chicos, se portan bien, les disminuimos la tarea en el colegio, o sea, eso se maneja muy bien. Reforzamiento automático positivo. En esto ya no es mediado por una interacción social, sino que es propio de la actividad, ¿sí? Cuando uno está haciendo una determinada actividad que resulta gratificante por sí misma, ¿sí? Normalmente hay una estimulación sensorial. Por ejemplo,
un nene que está aburrido y se pone a correr o se pone a saltar o a jugar a algún juego, a lo que sea, hay una estimulación sensorial interoceptiva que hace de esa actividad algo gratificante. El reírse es algo gratificante, ¿sí? Entonces, hacer algo y estar divirtiéndome, sintiéndome bien o sintiendo un poco, por ejemplo, de adrenalina, hace que sea una actividad automáticamente reforzante. En este caso, positivo, porque tras la emisión de la conducta aparece toda esta estimulación sensorial apetitiva. Y el reforzamiento automático negativo es a la inversa, ¿sí? Es tras la conducta se mantiene, ¿por qué? Porque yo lo hago y disminuye o reduce un estímulo aversivo. Entonces, estos son los reforzadores que tenemos que tener en cuenta, serían como los principales a la hora de hacer un análisis funcional. Y es lo que vamos de vuelta. Es a lo que vamos a tener que prestar atención, ¿sí? Obviamente que pueden haber más, pero decimos entonces, esta conducta problema, ¿sí? Esta conducta problemática se está manteniendo en el tiempo, está siendo reforzada. ¿De qué manera está siendo reforzada? ¿Será un reforzamiento social positivo? ¿Qué pasa después? O sea, este chico hace un berrinche. Sí, ¿y qué pasa después? Y mirá, la madre le termina comprando, ¿sí? Acá, objeto. Le termina comprando lo que el nene quiere. Ok, entonces hay un reforzamiento social positivo. ¿O qué pasa después? Y mirá, llora, entonces el papá dice, ok, no hagas la tarea, ya está, relájate, anda a jugar, listo, no pasa nada. Entonces, el llorar está siendo reforzado negativamente porque se le retira un estímulo que en ese momento puede estar siendo aversivo. Y así sucesivamente tenemos que ir analizando. Eliminación del reforzador después de la conducta problema. Acá vamos a ver una investigación. Iwata, no sé si se pronuncia así, evaluó a 3 niños con trastornos de desarrollo y conductas autolesivas. La conducta autolesiva era golpearse la cabeza. Observó que el reforzador de la conducta autolesiva era diferente para cada niño. Vean que la misma conducta puede ser reforzada en personas distintas por distintos reforzadores. En uno la estaba siendo reforzada por la atención de los adultos, reforzamiento social positivo. En otro niño, por escapar de las demandas educativas, reforzamiento social negativo, ¿sí? Escape. Y en el tercero, por reforzamiento automático, es decir, por las consecuencias sensoriales de la conducta misma. El hecho de pegarse, por ejemplo, puede hacer que la frustración que estás sintiendo no se sienta tanto porque ahora toda tu atención está en el golpe. Pero bueno, eso sería para otro video. Es interesante esto de las autolesiones. Entonces vean cómo hay distintos reforzadores, depende del chico. Iwata demostró que el procedimiento de extinción óptimo era diferente para cada niño, ¿sí? No vas a hacer la misma intervención, o sea, por esto no se puede hacer una intervención igual para todos. En esto los psicoanalistas dicen siempre lo mismo, el tratamiento es del uno por uno, es idiosincrático y los analistas de conducta estamos totalmente de acuerdo con eso, ¿sí? Porque vos decís, bueno, tratamiento para la autolesión, vamos a hacer esto. No, pará, si no sabes qué lo está reforzando. Porque tal vez que a este le pegaste porque justo era el reforzador, pero a estos no. Entonces, ¿que el tratamiento no sirve? Y así universalmente no. Sin análisis funcional no sirve la técnica. El reforzador era diferente individualmente. Bueno, eso ya lo acabo de decir. Seguimos. Se puede eliminar, bueno, eliminación del reforzador después de la conducta problema. Acá empezamos con las objeciones o las cosas a tener en cuenta antes de aplicar la extinción. O sea, uno va a aplicar este procedimiento y se tiene que hacer las siguientes preguntas. ¿Se puede eliminar el reforzador? O sea, ¿es posible eliminarlo? Porque, por ejemplo, si yo quiero eliminar, si el reforzador está haciendo la atención de la abuela cuando va a su casa, es lo que mantiene la conducta problemática. ¿Puedo hablar con la abuela y que haga un procedimiento distinto o no? Porque tal vez la abuela no esté dispuesta a decir, a mí me gusta, porque es mi nieto, yo hago lo que yo quiera, porque yo voy a hacer ta. No puedo eliminar el reforzador. Entonces, no puedo aplicar la extinción. Si no puedo eliminar el reforzador, no puedo.
Determinar si la persona que aplica la intervención, el padre, el maestro, empleado, enfermera, quien sea, puede controlar el reforzador. Esta es la palabra clave, controlar. ¿Sí? ¿Puedo controlar cuándo va a estar o no va a estar el reforzador? Si la respuesta es no, entonces no vas a poder hacer extinción. Ejemplo, un adolescente que sube la música. ¿Sí? Acá tenemos un reforzador automático, la sensación de escuchar música fuerte, la vibración del parlante a un adolescente o bueno, a cualquiera, le refuerza de manera automática. Y esto, por ejemplo, está molestando a su familia. Y se descarta que lo hace por la atención de sus padres. No es que sube la música para que los padres golpeen y che, te pones a hablar y a discutir y bueno, el adolescente está teniendo la atención de sus padres. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos extinguir esa conducta? ¿Podemos eliminar el reforzador? Y podés sacar el parlante si querés. Sería como eliminar de cuajo, pero te traería otros problemas. Se puede castigar, ¿sí? Mirá, vos subís la música fuerte y vas a tener tal cosa, menos tiempo de esto, o el fin de semana no salís, o esta tarde, no sé, no vas al club, o lo que sea. Recuerden que el castigo no es la mejor opción, pero es una opción. No es lo más efectivo, a eso me refiero. Se puede castigar, pero no extinguir, ¿sí? La idea sería reforzar otras conductas, pero si no podemos controlar el reforzador, no podemos hacer extinción. ¿Es seguro el uso de la extinción? Segunda pregunta. O sea, la primera, ¿puedo eliminarlo? Ahora, ¿es seguro el uso de la extinción? ¿Por qué? Recuerden lo que les dije, lo del estallido de conducta. Determinar si esta extinción podría resultar perjudicial para la persona que muestra el problema de conducta o para las personas en su entorno. O sea, el estallido de conducta puede ser tan fuerte que puede resultar perjudicial para sí o para tercero. En el ejemplo, esto de las autolesiones, bueno, ¿es seguro hacerlo? Iwata usó, Iwata, no me acuerdo cómo era el apellido, el nombre, utilizó cascos con los chicos en uno de los procedimientos. Entonces, bueno, si el chico se pegaba contra el piso, ok, había un casco, no era, o sea, no era lo ideal, en un mundo ideal, pero ok, no se iba a hacer daño, ¿sí? Pero bueno, si no podemos asegurar la integridad de la persona a la que le estamos haciendo, o si por ejemplo está haciendo un berrinche en un lugar donde hay un montón de elementos cortantes y el chico empieza por en un pleno estallido, no hay un control inhibitorio, entonces se puede lastimar realmente. Se puede caer, se puede quebrar, se puede enterrar algo. Entonces, ok, en ese momento no es segura la escena para hacer una extinción, ¿sí? Podemos hacer la extinción en una escena un poquito más segura, en unas situaciones más idealmente controladas. O sea, a propósito, acá voy a decir que no voy a eliminar este reforzador. Yo sé que acá las cosas que se puedan caer no corre un daño, no corre un riesgo importante. Entonces lo voy a hacer. Si no, no. O el entorno. Personas con, por ejemplo, no sé, una esquizofrenia severa, donde tampoco hay un control inhibitorio cuando pueda estar en una crisis, puede golpear muy fuerte a quien esté intentando hacer un procedimiento. Entonces, ojo con hacer extinción y exponerse uno de más. Y si lo vas a hacer y sabes que te puede pegar piñas, patadas, mordiscos, porque esto pasa muchísimo, buscar posiciones seguras, eso en algún momento se podría trabajar. ¿Cuáles son? Hay posiciones seguras para ponerse y que el chico no pueda golpearte, morderte, patearte de ninguna manera, y uno sigue manteniendo el proceso de extinción hasta que baje el pico. Ahí lo puedes soltar, no pasa nada. Pero ponerse en una posición donde la persona no te pueda pegar. Ejemplo, persona con discapacidad que golpea a sus compañeros e inmediatamente interviene el personal, reforzado por la atención. O sea, una persona con discapacidad, por ejemplo, en un centro de día, está con otros compañeritos haciendo las tareas y agarra y le tira el pelo, le agarra la cabeza y se la pega así a otro contra la mesa y automáticamente recibe la atención de todos los que están ahí, los profesores. Y lo que vemos a través de un análisis funcional, que lo que está reforzando es eso. Entonces, ¿podemos dejar que golpee a los demás? Decir, ok, lo que refuerza es la atención, no le voy a prestar atención.
en algún momento se va a extinguir. Sí, ok, pero le está rompiendo la cabeza a sus compañeros, entonces no podemos, no es segura la técnica. Vamos con otra de las preguntas. ¿Es seguro el uso de la extinción? Lo mismo que veníamos hablando. Por ejemplo, niña de 4 años jugando en la vereda. Si se aburre y empieza a correr hacia la calle, ¿sí? Se va a la calle pues está aburrida y quiere la atención de la madre, ¿sí? Porque la madre al perseguirla es una actividad reforzante, sí puede ser social, pero por sí misma también puede llegar a ser reforzante. Entonces el que la corretee la madre para ir a buscarla, a la niña le divierte. ¿Podemos usar la extinción y dejar que se vaya sola a la calle? Porque si no aparece el reforzador en algún momento se va a extinguir. Ok, pero es extinguir la conducta, no extinguir a la persona. Eso es muy importante. No podemos, no es ético. No podemos dejar que la niña vaya y bueno, espero que no la atropellen y va a aprender que no la voy a perseguir. Entonces, hay otras alternativas como el refuerzo diferencial de otras conductas, el tiempo fuera, que lo vamos a ver en otros videos. ¿Podemos? Otra pregunta importante. ¿Podemos tolerar el incremento de respuesta asociada a la extinción? ¿Sí? El estallido. Este estallido, ¿lo podemos tolerar nosotros como entrenador? ¿Nosotros como docente, como padre, madre? ¿Podemos tolerarlo? Porque si no estás dispuesta a tolerar el estallido, no lleves a cabo una extinción porque la vas a terminar reforzando y la vas a cagar. ¿Sí? Estallido, ¿qué es? Ya lo habíamos visto. El aumento en la frecuencia, ¿sí? En la cantidad de veces que se emite, en la duración, si por ejemplo imagínense el berrinche, dura más, o en la intensidad, si antes gritaba a este decibel, ahora va a gritar a este decibel para que le compres el chocolate en el supermercado. Nuevas conductas, ¿sí? Variación, porque voy a ensayar, si antes el berrinche era gritar, tirarme al piso, bueno, ahora voy a patear cosas, en una de esas, o tirar cosas al piso, en una de esas eso hace que finalmente me den el reforzador, o respuestas emocionales. Entonces, ojo con el estallido porque ocurre y puede ser muy violento y puede ser muy frustrante para el entrenador, para la persona que lo está llevando a cabo. Entonces, hay que preguntarse si uno está dispuesto a tolerar eso. Si no, buscar otras técnicas. Nada más efectivo que esto. Y si es seguro, lo tenés que hacer. Y bueno, entrenate en tolerarlo porque es lo más efectivo. Asegurarse de que las personas a cargo de aplicarla puedan tolerar la intensificación temporal de la conducta. Ejemplo, berrinches reforzados por el cansancio, por la vergüenza, la frustración, el miedo. Acá puse un ejemplo de algo contraproducente, ¿sí? Imagínense un padre que intenta aplicar esto, pero el hijo en el pleno de un supermercado hace un berrinche tremendo, le da mucha vergüenza que todos lo estén mirando y empieza a decir, oh, me estarán juzgando, que esto, que aquello. Entonces no puede tolerar ese incremento y le dice, bueno, ¿sabes qué? Mira, agarra, compralo, pero ya vas a ver en la casa, ¿eh? Sí, ese ya vas a ver en la casa, después vemos. No tiene ningún efecto para la conducta del berrinche que acabas de reforzar como un campeón. Y la próxima vez te puedo asegurar que el berrinche, si ahora llegó a 20 y no pudiste tolerarlo, la próxima te va a llegar a 30 si intentás extinguirlo. Entonces ahora no vas a solamente tener que tolerar 20, vas a tener que tolerar 30. Es difícil, por eso requiere un buen entrenamiento por parte de quien lo lleva a cabo. Otra, podemos tolerar el incremento de la respuesta asociada a la extinción. Es probable que la persona se haga daño o que dañe a otras personas. Ya lo vimos. Se debe elaborar un plan para eliminar o minimizar los posibles riesgos. Iwata puso un casco a la joven que se golpeaba la cabeza para que no se hiciese daño durante el procedimiento de extinción. Podemos, lo que les decía, me adelanté, ¿no? Retirar objetos frágiles en las rabietas, berrinches, ponerse en una posición de seguridad, etc. Lo importante es que la persona no se haga daño. ¿Que puede pasar? Puede pasar, ¿sí? Puede pasar. Pero es buscar la mayor cantidad de cuidado. Pero tampoco vamos a dejar de hacer la extinción por miedo a un posible daño casi improbable. No. Hay que mediar ahí, ¿sí? ¿Puede mantenerse el procedimiento de forma consistente? Esto es fundamental, ¿sí? De manera consistente. No sirve hacer una extinción, un solo ensayo de extinción. Tiene que ser consistente, una y otra vez, muchísimos ensayos
para que esa conducta finalmente deje de emitirse. Hay gente que va, lo hace una vez, me dice, ¡ay, no funcionó el procedimiento de extinción! ¿Cuántas veces lo intentaste? No, 2. Después me pegó un grito y le terminé dando lo que quería. Y entonces, y esto es importante, porque a veces, por ejemplo, tenés a los padres que quieren hacer un procedimiento de extinción con los hijos, después viene el abuelo, se lo lleva al supermercado, el nene hace un berrinche y le compra las cosas. Y les pateó en contra todo lo que veníamos haciendo. A veces solamente eso va a suceder con el abuelo, pero a veces hace que se recupere esa conducta en otros ámbitos. Entonces, todos los involucrados que puedan reforzar la conducta deben estar de acuerdo y ser constantes. Y esto es fundamental, el acuerdo. ¿Sí? Hay gente que te va a decir, no, yo la verdad que no. Y hay que saber buscar el acuerdo, porque si no te va a echar en contra todo el procedimiento. Si se refuerza de vez en cuando la conducta, entramos en lo que se llama un programa de reforzamiento intermitente. Este reforzamiento intermitente es aquel que, o sea, yo emito la conducta y a veces aparece el reforzador y a veces no aparece. Esto hace que se fortalezca la conducta y se vuelve lo que se llama resistente a la extinción. O sea, si vos en un procedimiento de extinción, en una cediste, o sea que a los 30 berrinches el nene consiguió que le compraras algo en el supermercado, arruinaste el proceso. Y perdón que lo diga así, pero ¿qué pasa? El chico lo va a seguir intentando porque sabe que en algún momento de todos sus berrinches vos vas a aflojar y le vas a dar lo que quiere. Entonces hay que tener mucha constancia. Y esto, bueno, puede ser lo que dije, si no se hace así y se refuerza, puede ser iatrogénico, o sea, contraproducente. ¿Sí? No se va a hacer la generalización, que ahí lo vamos a ver. Mientras se disminuyen las conductas problemas, se deben incrementar, esto lo vamos a ver en el video que viene, incrementar las conductas alternativas o deseables. Vamos a tener el video que viene para esto. El incremento de la conducta deseable que cumple la misma función o que resulta en las mismas consecuencias que la conducta problema. Es decir, en el caso de Guillermo, por ejemplo, el que buscaba atención. Ok, vas a tener atención, ¿sí? Pero vamos a hacer una conducta distinta para la misma función. ¿Sí? Vamos a cambiar la morfología. En vez de insultar, vas a lavar los platos. Y ahí vas a tener la atención. Antes insultando tenías atención. Y ahora lavando los platos vas a tener atención. Esto es lo que dice que cumple la misma función, ¿sí? Con las mismas consecuencias, pero cambiamos la morfología. La combinación de ambos, o sea, de reforzar la conducta alternativa o deseable, junto con el procedimiento de extinción, es altamente efectivo. Gente con extinción y refuerzo de conductas alternativas pueden resolver muchísimas, pero muchísimas situaciones de conductas problemáticas si se sabe hacer un buen análisis funcional. Generalización y mantenimiento. Lo que nosotros buscamos es que, por ejemplo, si yo estoy llevando a cabo una extinción con este chico, yo necesito que esto que hacemos acá se generalice a todos los ámbitos, ¿sí? Entonces, generalizar, recuerden que es que la conducta se emita igual en todos los lugares. Requiere que el problema de conducta cese y la conducta alternativa ocurra en todas las circunstancias relevantes, ¿sí? Esto de reforzar la conducta alternativa tiene que ser en distintos lugares y que perdure en el tiempo. La extinción y el refuerzo de otras conductas deben ser aplicados de manera consistente por todas las personas que se relacionan con el individuo. ¿Sí? Esto nuevamente, buscar el acuerdo. Todos tenemos que estar de acuerdo en que vamos a reforzar esto y extinguir esto. Y deben aplicarse en todas las circunstancias en las que se espera un cambio de conducta. Por esto es más fácil trabajar en niños, a mi parecer, porque se puede más o menos controlar esto. En adultos a veces es más difícil, pero podemos utilizar otro tipo de herramientas para generar esta generalización y mantenimiento. Es sencillo pero no fácil. Y esto ya es para finalizar. Esto suele ser algo que suelo decir a menudo. Es sencillo pero no fácil, ¿sí? Porque sí, es sencillo, es sacar el reforzador y reforzar lo que querés. No es fácil, ya lo que dijimos, requiere mucha preparación por parte del entrenador, de mucha tolerancia a la frustración,
tolerancia a las críticas sociales. O sea, una persona con ansiedad social que quiera llevar a cabo una extinción en un supermercado y probablemente termine siendo contraproducente si no trabajas eso primero, ¿sí? O sea, las críticas, la mirada de los demás te tiene que resbalar, pero bueno, no es fácil, ¿sí? Es sencillo de decirlo, pero no es fácil. Requiere liderazgo, lograr acuerdos, trabajo en equipo, ¿sí? Es un procedimiento altamente efectivo, rápido, pero requiere muchísimo entrenamiento y preparación por parte del quien lo va a llevar a cabo. Y acá una frasecita, ¿no? Media hippie, pero me gusta. Mientras más oscura la noche, más pronto llega el amanecer. Mientras más oscura la noche, mientras más alto es el estallido, haciendo la analogía, más pronto llega el amanecer, más fuerte va a ser la caída, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando el organismo ya intentó de muchísimas maneras, con muchísima intensidad, con mucha repetición, hace así el pico. Se desploma la conducta problema. Hay que ser persistente, confiar en el cambio. Esto es importante, hay que tener confianza en que la persona va a cambiar, en que es posible cambiar, porque si aplicamos estos principios va a suceder el cambio, pero hay que ser constante y tener esa confianza de que va a suceder. Haciendo las cosas bien va a suceder, ¿sí? Pero a veces cuesta porque vemos una noche muy oscura, decimos no, acá nos quedamos, se empeoró, esto no cambia más, este chico tiene un problema, algo ahí, un desorden interno que imposible de calmar, y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Y cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, volvemos más al problema. Entonces, confiar en el cambio, ser rigurosos y disciplinados, constantes, y nada más. Con esto termina el video. Espero que te sirva. Es una técnica muy interesante para aplicar. Requiere algunas cosas más de práctica, pero ya con esto tenés un panorama más general. Te espero en el próximo video, que viene como la segunda parte, por así decirlo, el complemento de esta técnica. Muchísimas gracias.